Hola futuros fósiles, hoy os llevo a un viaje al Perú más desconocido, concretamente a la costa norte, entre el 900 y el 1500 después de Cristo. Los arqueólogos van a llamar a este rango de años el periodo intermedio tardío. Ya sabéis que aquí hay que dar contexto para entender por qué pasa lo que pasa. Esta época se caracterizó por ser muy inestable, súper inestable. Hablamos de muchas guerras, muertes, con estados que están dándose de leches por el control político, religioso y económico de la zona. Podrías pensar que la información que nos llega de esta época, es decir, toda la información relativa a masacres y muertes que hubo, vienen de fuentes históricas escritas. Pero fíjate tú que en esta zona se han llevado a cabo numerosísimas excavaciones, bastantes excavaciones durante años, y han encontrado evidencia esquelética de esto. ¿Cómo? Tranquilón, te lo voy a explicar ahora en detalle, pero de momento te voy a dar un par de ejemplos. Ejemplo número 1. En unas excavaciones en Chan Chan, que era la capital Chimú, encontraron cientos de mujeres que habían sido sacrificadas. Y también en otros trabajos hechos en los valles de Moche y Casma habían aparecido esqueletos que indicaban que había habido un sacrificio humano, etc. Es decir, estamos viendo o vamos a ver un patrón que nos está indicando que esto era una característica cultural de estos grupos, no algo aislado. ¿Pero quiénes eran los Chimú? El estado Chimú fue una de las civilizaciones más poderosas de la costa norte del Perú, y eso que estamos hablando de siglos antes de que apareciesen los incas, para que os hagáis una idea. Estamos entre el siglo IX, el siglo XV, pues los Chimú lograron construir un imperio costero que se extendía por más de 1000 kilómetros, es una barbaridad. Iba desde la actual frontera con Ecuador hasta Lima, y lo más impresionante es cómo lo hicieron, porque ellos tenían una administración súper organizada, una red ultra compleja de canales hidráulicos para alimentar sus cultivos y además una capital monumental, que era Chan Chan, que fue una de las ciudades además de barro más grandes del continente, o sea, para que os hagáis una idea. Esta ciudad no era solo un montón de palacios y templos que estaban amontonados y que estaban todos juntitos, sino que estaba pensada además para interactuar con el entorno. Esto es lo que los arqueólogos llaman arqueología del paisaje. Estaba rodeada por el océano, los humedales, el desierto, las tierras agrícolas, y cada elemento de este paisaje formaba parte del diseño ritual y simbólico arquitectónico del lugar, lo cual es fascinante. Y además el poder de los Chimú no solo se iba a limitar a lo que hoy conocemos como la costa. Hay evidencias de que sus redes de intercambio comercial llegaban hasta la selva andina. ¿Por qué? Pues porque han aparecido plumas de guacamaya, semillas tóxicas tropicales entre los objetos rituales de la élite, y por eso los arqueólogos han podido establecer estas redes de intercambio. En resumen, el estado de Chimú fue una potencia territorial, agrícola, religiosa y política que solo cayó cuando los incas lo absorbieron en su expansión final, poquito antes de que los europeos pisaran tierra americana. Entramos en materia. Cuando hablamos de sacrificios humanos en la antigüedad es un tema controversial. Y uno de los temas más duros, además, y francamente escalofriante si lo piensas bien y no estás acostumbrado a estos temas, pues sería el sacrificio de niños. Se ha dicho que muchas culturas antiguas practicaron este tipo de rituales, pero lo cierto es que la evidencia arqueológica no siempre es tan clara como nos gustaría, no siempre nos muestra una evidencia, ¿vale? De hecho, en muchos casos ni siquiera convence. Eso sí, en el Viejo Mundo, por ejemplo, hay muchos supuestos casos que, si los miras bien, pues no tienen muchas pruebas sólidas que digamos. Y en América del Norte y Mesoamérica, pues va a pasar algo similar, aunque aquí sí tenemos evidencia total, pero a veces es un poco ambigua. Eso sí, la zona maya cada vez aporta más ejemplos muy convincentes, y si queremos hablar de un caso que está ultra bien documentado, con pruebas arqueológicas claras y precisas, entonces nos vamos a ir al Templo Mayor de la Gran Tenochtitlan, donde se halla la famosa ofrenda 48. Ahí, sí, no hay duda, se trata de un sacrificio infantil ritual. Y un día voy a hablar de esta ofrenda en otro vídeo. Han hecho un montón de tesis, de artículos sobre ella. Hay grandísimos especialistas en México que se han dedicado casi toda su carrera a Tenochtitlan, al Templo Mayor, y me parece un tema fascinante. Así que en unos vídeos, cuando me dé la inspiración, haré uno sobre ello. Pero hay que hacernos otra pregunta incómoda. ¿Por qué sacrificar a niños? ¿Por qué no a guerreros, enemigos o prisioneros, que también los sacrificaban?
Pero bueno, los antropólogos han ido observando con el tiempo algo muy interesante, y es que muchas culturas consideraban a los niños como seres híbridos. Es decir, no eran adultos, pero tampoco eran recién nacidos, estaban en una categoría intermedia. Y estaban justo en ese umbral entre lo terrenal y lo espiritual, y por eso podían ser vistos como mensajeros ideales o como las ofrendas más puras y poderosas para los dioses. Pues en el mundo andino se sabe que los incas, y no solo incas, también algunas culturas anteriores a ellos, que parece de repente que son solo los incas, pero bueno, muchas de estas culturas realizaron sacrificios de niños. Y hay crónicas que mencionan estos rituales durante eventos clave, no es así aleatorio, ¿vale? Por ejemplo, la muerte o la coronación de un nuevo inca, si hablamos propiamente de ellos. Pero ojo, hasta ahora la arqueología no ha confirmado estos relatos a gran escala. Lo que sí se ha encontrado son entierros de niños en lo alto de montañas, por ejemplo, como parte de un ritual llamado Capacocha. Y estos hallazgos nos han permitido además comparar directamente lo que cuentan los textos coloniales con lo que dicen los huesos. Y esto es súper interesante, sobre todo en términos de América. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también ocurrió con el Weyzontpantli, ¿no? Tú vas a las crónicas y te dicen que había cientos de miles de cráneos de voy a hacer un vídeo sobre el Weyzontpantli, pero muchos especialistas decían, no, esto fue una exageración de los españoles para hacer que los mexicas se viesen como salvajes, se viesen como... Y luego, boom, encuentran el Weyzontpantli y es exactamente como decían, ¿no? Entonces, es cuando contrastamos esta información, los textos coloniales, que muchas veces vienen además pues, con sesgos culturales que traían los europeos, obviamente, y que van a variar en las interpretaciones que podían dar los indígenas sobre su propia cultura. Cuando lo comparamos con los huesos podemos ver qué fue exageración, qué no fue exageración, si se estaba contando la historia un poco como era o le habían metido propia cosecha. Entonces esto es súper interesante y siempre que encontramos este tipo de rituales o este tipo de contextos hay que ir a las fuentes. Hay que compararlo con lo que decían o con toda la información que tenemos concretamente de esa época. Pues gracias a técnicas modernas como el análisis isotópico o genético se ha logrado saber de dónde venían estos niños, qué comían, cómo vivían e incluso de dónde provenían las ofrendas que los acompañaban. Esto también es muy interesante, porque sin estos análisis no podríamos contestar a estas preguntas. Oye, ¿están sacrificando niños de la comunidad? ¿O niños que quizá, no lo sé, capturaban después de hacer alguna campaña militar? O sea, son preguntas muy factibles y muy loables que merece la pena ser contestadas y gracias al análisis de isótopos y a la genética se pueden hacer. También se han encontrado casos en la región de Cusco y en la costa norte del Perú. Así que sí, este tipo de prácticas no eran aisladas. Pero vamos a hablar ahora de algo que hasta hace poco era prácticamente desconocido, ¿ok? El sacrificio infantil en la costa norte del Perú. Antes del descubrimiento en Huachanquito Las Llamas, que es este contexto del que os estoy hablando en este vídeo, había poquísima evidencia arqueológica de sacrificios humanos que incluyeran solo niños en esta región. O sea, fijaos lo que os estoy diciendo, es muy heavy. Y en cuanto a los textos coloniales, pues tampoco es que abunden, sobre todo en esta zona norte. Lo más destacado es lo que escribió el fraile Antonio de la Calancha, quien afirmaba que los chimú, es decir, esta cultura, sacrificaban niños durante eclipses lunares en el valle del río Jequetepeque. Y según él, también ofrecían frutas, chicha, algodones de colores, ¿vale? La chicha es una especie, bueno, corregidme, peruanos si me equivoco, pero la chicha yo creo que es algo fermentado, ¿verdad? Como una bebida fermentada. No sé si sería parecido al pulque en México, pero es algo fermentado. Bueno, whatever. Incluso cuenta la historia de un curandero local que se llamaba Mollep o Molep, que ofrecía niños a las huacas, que eran esos lugares sagrados de la tradición andina. Pero pregunta, ¿cómo vamos a identificar un sitio arqueológico de sacrificios? Es decir, ¿cómo sabemos desde el punto de vista arqueológico que estamos frente a un lugar donde específicamente se están llevando a cabo estos rituales humanos con niños? ¿Qué lo va a diferenciar de un entierro común? ¿Qué lo va a diferenciar de una masacre tras una guerra? ¿Qué lo va a diferenciar de una catástrofe natural? Pues mira, la clave va a estar en varios factores y te los voy a contar. 1. El contexto.
los cuerpos van a encontrarse en una misma capa de sedimento. Es decir, no va a haber señales de que ha habido enterramientos anteriores o posteriores, lo que va a indicar que van a pertenecer a un único evento ritual y no a un proceso más prolongado en el tiempo, en el que se han ido depositando en diferentes momentos. No, solo un momento. 2. La disposición de los cuerpos. No van a estar colocados al azar, no van a estar colocados siguiendo el patrón de un cementerio, por ejemplo. Van a presentar una organización muy intencional, alineaciones, orientaciones específicas hacia puntos simbólicos, asociación con animales, con otros elementos rituales que de nuevo se enmarcan en un contexto único. 3. Lesiones. Claramente, en muchos casos va a haber marcas de corte o fracturas intencionales en zonas claves del esqueleto como el esternón o las costillas, compatibles con prácticas rituales y no con accidentes o depredación. Aquí va a ser súper importante tener en cuenta lo que siempre hablamos en este canal: antemortem, perimortem, postmortem, ¿no? No tienen que ser traumas por caída, van a ser traumas que implican una muerte muy cercana o inmediata y que normalmente van a estar en partes, por ejemplo, si estamos hablando de sacar el corazón, pues entonces tienen que estar en partes donde se ubica el corazón, más o menos, ¿no? Para que os hagáis una idea, aunque, bueno, es muy lógico. 4. Ausencia de elementos funerarios tradicionales. Es decir, no vamos a encontrar grandes ajuares, tumbas elaboradas o una disposición individual típica de entierros de respeto. En su lugar se va a observar un patrón colectivo, a menudo acompañado de objetos u ofrendas simbólicas que no tienen por qué tener el peso de los grandes ajuares, ¿vale? En arqueología no va a bastar con encontrar huesos, lo importante es cómo, dónde y en qué condiciones van a aparecer. Entonces, cuando hay un solo evento con patrones muy claros en la colocación, con lesiones intencionales y además un contexto simbólico evidente y muy concreto, podemos afirmar con bastante seguridad que se trata de un sacrificio. Además, en el caso de sacrificios de niños, pues imaginaos, o sea, estás encontrando un lugar donde hay muchos niños y no hay adultos, no hay relación. Si fuese, por ejemplo, un desastre natural, encontrarías a un montón de gente de muchas edades mezcladas entre sí. Si fuese el contexto de una guerra, más o menos lo mismo. Pero no, estás encontrando únicamente niños y en este caso camélidos, concretamente llamas. Ahora sí, vamos a lo más fuerte, interesante, importante, impactante. ¿Qué encontraron exactamente Huachanquito las llamas? Vale, es un área de apenas 700 metros cuadrados, apenas parece mucho, pero hay áreas mucho más grandes. Y aquí los arqueólogos recuperaron los restos de al menos, atención, 137 niños y 200 camélidos, la mayoría llamas jóvenes. Todos estaban en una sola capa de sedimento, lo que significa que estamos hablando de un evento único que no fueron enterrados en distintos momentos, ¿vale? Evento único, masivo. Fue un acto ritual cuidadosamente planificado y ejecutado con precisión y que además debió llevar tiempo como montarlo, vamos a decir. Los niños tenían entre 5 y 14 años, la mayoría entre 8 y 12, y sus cuerpos estaban completos, colocados con mucho cuidado, y un detalle que te puede parecer inquietante es que estaban orientados hacia el oeste, hacia el mar. Las llamas, en cambio, miraban al este, hacia los Andes. Esta es una disposición cargada de simbolismo. Costa y sierra, mar y montaña, humano y animal, dos mundos en diálogo, la dualidad. Y las pruebas del sacrificio están además en los huesos, porque os voy a poner fotos por aquí, pero muchos niños van a mostrar cortes precisos en el esternón y en las costillas, lesiones que van a estar hechas justo en el momento de la muerte, es decir, son heridas perimortem, con herramientas además filosas, probablemente cuchillos de metal. Y todo indica que el tórax pues, fue abierto, quizá para la extracción del corazón. No sé cómo voy a hacer esto para que no me censuren. En las llamas, las marcas cuentan la misma historia, curiosamente. Vemos cortes en el esternón con una técnica que recuerda a la chilla, que es un ritual andino para acceder al corazón del animal como una ofrenda. Y en algunos casos los huesos además estaban rotos, ¿vale? De forma intencional, es decir, no es que se hubiesen roto, uy, se rompió, no, es que estaban rotos de forma intencional para abrir la cavidad torácica. Y hay más. Los análisis muestran que muchos niños estaban muy bien alimentados y sanos antes del sacrificio. Algunos incluso venían de regiones muy lejanas, lo que sugiere que fueron traídos hasta este lugar con un propósito únicamente ritual. ¿Pero por qué? Pues la hipótesis más fuerte, más plausible, es que fue una respuesta a un desastre natural. Es decir,
Los Chimú habían vivido lluvias muy extremas, deslizamientos provocados por un evento del Niño. Evidentemente ellos no lo interpretaron como un evento simplemente atmosférico, sino que estaba relacionado pues, con su cosmovisión. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque bajo los cuerpos se encontró una capa de lodo reciente, señal de que el desastre fue inmediato. Entonces, en un mundo regido por los dioses y las fuerzas naturales, aquello pudo interpretarse como un castigo divino. ¿Cuál es la respuesta lógica de esta cosmovisión? Pues ofrecer lo más valioso a los niños y a las llamas, que son mediadoras entre el hombre y lo sagrado en esta cosmovisión andina. En total, pues todos estos niños, 137 y más de 200 camélidos, estaban dispuestos, sacrificados y enterrados como parte de un único y devastador ritual, devastador para nosotros, no para ellos, ¿verdad? Un hallazgo que cambia para siempre pues lo que creíamos saber sobre los sacrificios en el mundo Chimú, que seguramente tú ni sabías que existía el mundo Chimú, ya te lo estoy chismeando yo. Pero hay otros detalles que hacen que todo sea, bueno, ya sé, para algunos más perturbador, para mí mucho más interesante. Muchos niños tenían pigmentos rojos sobre el rostro y el cuerpo que habían sido aplicados durante el ritual. Algunos iban a vestir telas finas, gorros, tocados. No eran niños elegidos al azar, ¿ok? Recordad, fueron seleccionados por su edad, por su estado físico y tal vez incluso por su origen. Y en varios casos fueron enterrados en pareja, uno frente al otro con las manos entrelazadas o muy cerca. Aquí podría surgir una pregunta. ¿Esos que estaban en pareja eran hermanos, eran amigos, venían del mismo lugar o representaban fuerzas opuestas? Pues la verdad es que no lo sabemos, pero la imagen ha quedado congelada, ¿no? Bueno, congelada, ha quedado petrificada bajo la arena, porque coordinar un evento así implicaba una autoridad ritual enorme. Estamos hablando de más de 300 víctimas, entre niños y llamas, sacrificadas de forma sistemática en un cortísimo periodo de tiempo. Requiere personas, animales, recursos y sobre todo el consenso social para poder legitimar un acto así. La pregunta que nos quedaría entonces es inquietante. ¿Fue este el único? ¿O simplemente el único que la arena ha decidido conservar? ¿O el único que los arqueólogos han podido encontrar hasta ahora? Bueno, también se encontraron objetos asociados, tejidos, gorros, soguillas, decorativas en las llamas, por ejemplo, el pigmento rojo, que era cinnabar o hematita, que siempre en estas cosmovisiones simboliza la sangre, la vida, la transformación. De nuevo, la colocación de los niños, que no es aleatoria, estas orientaciones opuestas, estos emparejamientos precisos, no en todos, solo en algunos. Un vínculo simbólico que convierte el sacrificio en algo más que la muerte, porque lo convierte en un mensaje directo para los dioses, en entablar una conversación con los de allá arriba. Así que nada, Futuro Fósil, si te ha interesado este caso, sígueme, dale like, coméntame y nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Crónicas Óseas. ¿Prometo no traer niños? Lo prometo.